Hola, 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 ¿cómo están por aquí? Dios bendiga. ¿Hay vida Dios le por aquí? bendiga más, maestro. Ah, qué bueno, qué bueno. Muy bien, mi gente. Yo no estoy ahora mismo en el país, así que tengo la cámara apagada, pero vamos a darle inicio a este seminario, a esta charla que tenemos hoy, y vamos a pasar a nuestro maestro, este doctor en teología, Wilber Ciprián, que va a estar con nosotros hoy, maestro de ITAP también, lo tenemos aquí, señor, aprovechen de darle muchas preguntas, se lo dije. Hombre, ese doctorado tienen que primirse, ¿lo oyeron? Él va a tener el tema de el bautismo. Así que presten atención, saquen sus notas y al final de la jornada, entonces, hagan todas las preguntas que tengan y los comentarios que quieran hacer. Sin más, vamos a dejar a nuestro hermano Wilber Cipriano. Amén. Gracias, mi hermano. Shalom, shalom. Gracias y paz y bendición a cada uno de ustedes. Eh, Permítanme presentarme mientras comparto mi pantalla. Dame un segundo. Quiero compartir mi pantalla. Bien, permítame presentarme. Mi nombre es Wilber Ciprián, un siervo y maestro para la gloria y honra de Dios. Yo quiero que ustedes el día de hoy me pongan mucha atención, estén bien atentos, tomen notas. Siempre hago énfasis en notas. ¿Por qué? Porque el que toma notas no solamente entiende mejor la clase, sino que también tiene los recursos para poder usarlo más adelante, para usted poder enseñarlo a otra persona. Así que sin notas no puede tener las herramientas para enseñar más adelante lo que hoy se le va a entregar en su vida. Y vamos a comenzar. El tema que me toca es el bautismo. Y para este tema tenemos una tabla de contenido donde primeramente vamos a hablar, vamos a dar una introducción sobre el tema, dando definiciones y simbologías en el Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a dar un contexto cultural de la práctica del bautismo. Vamos a tener una cronología del bautismo. Vamos a enseñar cómo a través del bautismo fue evolucionando, cómo sus prácticas fueron evolucionando, difer diferentes tipos de interpretación que se le dieron. Y de igual forma, vamos a ver cómo llegó hasta este siglo, siglo XXI, el bautismo. También daremos cuál es la simbología bíblica del bautismo y vamos también a demostrar en qué fuente nos basamos para tales informaciones. Comenzaremos dando definiciones y una explicación. Primeramente, quiero que sepan que la palabra bautismo viene de la palabra griega batista, que significa ser sumergido, ser inmersido o ser hundido. Pocas palabras, cuando tomamos algo y lo ponemos dentro del agua, lo sumergimos en agua, eso es bautismo. Eso es lo que significa esa palabra en griego, bautismo, sumergir a alguien, sumergir a algo. Ahora, quiero que ustedes entiendan, hay muchas fuentes, muchas líneas, especialmente en la cultura hebrea, donde se dice que el bautismo viene de los hebreos y que los hebreos lo inventaron. Pero históricamente el bautismo no viene del hebreo. El bautismo que usted y yo conocemos hoy en día no viene del mundo hebreo. Y para ser más específico, aunque hay palabras que tengan relación con sumergirse, estas palabras bautismo o baptisma no viene del hebreo. Por ejemplo, en el hebreo hay una palabra que se llama tabal, que significa hundir o sumergir, que es la que muchos usan para hacer referencia al bautismo. Sin embargo, en la Biblia, la palabra tabal tiene otro significado cultural que estaremos explicando más adelante. Pero quiero que ustedes entiendan que aunque en hebreo hay una palabra que es tabal, que significa sumergir, no quiere dejar dicho que la acción del tabal tenga que ver con ser bautizado, como lo conocemos hoy en día. Eh, Quiero dar un dato curioso. Hay una palabra hebrea que muchas personas les gusta emplear, les gusta usar,
llamada tevilá. Y esa palabra es la que se usa para definir bautismo en el hebreo. Sin embargo, la palabra tevilá no aparece en la Biblia. En ninguna parte del Antiguo Testamento, y mucho menos Nuevo Testamento, que fue en griego que se escribió, aparece la palabra tevilá. ¿De dónde las personas que estudian cultura hebrea, que estudian estas raíces hebreas, sacan esta palabra tevilá? La palabra tevilá viene del Talmud, que es simplemente una transliteración de la palabra tabal. Me explico. La palabra tabal es la palabra original que está en la Biblia, pero tevilá es un juego de palabras, algo, un dicho diferente para definir bautismo, para empleárselo al bautismo. Una palabra moderna para hablar del bautismo. Por eso es que no aparece en la Biblia. Eh, Otro dato que quiero dar es que el acto bautismal, escuchen bien claro, el acto, el acto bautismal, que tiene diferentes significados y representaciones que estaremos empleando después, no tiene un origen específico. O sea, no hay un dato histórico que diga el bautismo viene de tal civilización, de tal cultura, de tal costumbre. No hay un dato específico, un dato absoluto que diga o defina que el bautismo viene de un lugar específico, sino que hay diferentes opiniones sobre de dónde vino el bautismo. Uno dice que vino de los romanos, otro dice que vino de los judíos, otro dice que vino de los griegos. Hay diferentes líneas y posturas para decir de dónde viene el bautismo, pero no hay un origen específico de dónde viene el bautismo o el acto bautismal. Ahora, demos un poquito de contexto cultural. Y vamos a comenzar con la cultura judía para que ustedes entiendan a qué me refiero de por qué Tevilá no está en la Biblia. O Tabal, que existe en la Biblia, no tiene que ver con bautismo. En la Biblia podemos encontrar, especialmente en el Antiguo Testamento, un acto de lavado que es el acto de purificación, que es lo que se le llama el acto Tevilá o el Tabal, como dice la Biblia, donde los hebreos, cuando tocan algo que es inmundo para su cultura, tocan algo que no es aceptado en su cultura, ya sea que toquen un muerto, ya sea que toquen un animal impuro, ya sea que en el desierto defequen y toquen su fices y tengan que lavarse la mano o caminar en el desierto, tener polvo en los pies. Todas estas cosas son simbología de inmundicia. Y lo que hace el hebreo es que hace una tevilá, un tabal. ¿Y qué es el tabal? Un acto de purificación. No solamente una purificación física, sino que en su entendimiento, cada contaminación física tenía una connotación espiritual. Así que ellos creían que al lavarse las manos antes de comer, que lavarse los pies antes de entrar a la casa, que el lavarse completamente como tocan un muerto o un animal impuro, ellos creían que hacer un acto de purificación purificaban sus cuerpos, pero también su espíritu. Hay un, quiero traer algo directamente de los judíos, de la Mishnah. La Mishnah viene siendo la ley oral de los judíos escrita en un libro. Y en la Mishnah, en su sección de Pesach, dice lo siguiente, dice que en el siglo 8 se decía que perdón, que el bautismo era administrado a los conversos procedentes del paganismo que se convertían al judaísmo. Me explico. Cuando alguien se quería convertir de otra cultura o de otra religión al judaísmo, tendrían que hacer un acto de bautismo, entre comillas. No un bautismo como lo conocemos en nuestra cultura, pero un bautismo de conversión a nivel de purificar, perdón, a nivel de purificar su alma de las cosas paganas que su cultura traía con ello. El judaísmo también tiene lo que es el acto bautismal para convertirse en prosélito. ¿Qué es un prosélito? Un prosélito es una persona que se convierte al judaísmo y adquiere todas las leyes, toda la cultura del judaísmo. Es básicamente igual a un judío,
simplemente que no tiene origen sanguíneo de Israel. Viene de otra cultura, viene de otro lugar y se convierte al judío y a ellos llaman, perdón, prosélito. Y a esos prosélitos se le tenía que bautizar, inmergir en una piscina, para que entiendan, en un estanque, que en hebreo se le llama mikveh. Y en este mikveh, en este estanque de agua, se ponía a las personas, se le hacía un ritual, ellos eran purificados de toda la inmundicia que su cultura eh, traía con ellos. Espero que me estén siguiendo. No quiero ir rápido para que me sigan el paso. Si voy muy rápido, pueden escribir en el chat y yo podría ir más al paso. Bien, quiero que entiendan que, permiso, quiero que entiendan que el judaísmo, haciendo este acto de bautismo para convertir a los judíos, a los gentiles, a judíos prosélitos, empleaban lo siguiente. Dice el Talmud en el Tratado de Berajat, entiendan que el Talmud es un libro donde está lo que es la Mishnah que mencioné ahorita, la ley judía oral, la tradición de la cual Jesús peleaba todo el tiempo. La tradición junto con la interpretación de la tradición. O sea, este libro llamado Talmud tiene tradición e interpretación. Y en este libro ellos describen una conversación de un rabino llamado Sera, que le dice a otro rabino llamado Johanán, que dice lo siguiente: alguien no se puede convertir en prosélito hasta que no haya sido circuncidado y hasta que haya efectuado la tevilá. Así que fíjense que para ello, por tradición, no la Biblia, por tradición, era una regla que si alguien quería convertirse a judío, tenía que hacer una tevilá o un acto, entre comillas, repito, de bautismo, un acto de purificación de la gentileza, de la cultura de los gentiles. Ahora, este acto era un poquito único, porque este acto, a diferencia del cristianismo, no era efectuado por alguien. O sea, alguien no te bautizaba, sino que tú mismo entrabas a la mikveh, al estanque de agua, y tú mismo te sumergías haciendo tevilá. Tú mismo te purificabas. Y mientras tú hacías esto, tendrían que haber ciertos testigos presentes, algunos familiares presentes, para que te vean efectuando la ceremonia. Y mientras tú te sumergías, tenías que recitar algunos fragmentos de la Torá o del Antiguo Testamento o, para ser más específico, del Pentateuco. Tenías que tomar de la ley, ya sea un mandamiento, ya sea una oración con mandamiento o con una ley, y recitarla. Tenías que exponerla mientras tú te sumergías. Esto era necesario para convertirte en prosélito. Ahora, también hay otro grupo de judíos llamados los esenios, que tenían un punto de vista diferente, similar, pero a la vez diferente del judío tradicional. Recuerden que el judío tradicional entendía que el acto de bautismo o la tevilá era para tres cosas. Número uno, purificación física. Número dos, purificación espiritual. Y número tres, conversión al judaísmo. Convertirse a ser judío. En este caso, los esenios le hacen una sola aplicación al bautismo. Y la aplicación es que los esenios, bueno, tenían dos razones por las cuales ellos bautizaban. La primera es para una purificación espiritual, no física, espiritual. Y número dos, para afiliación. ¿Qué es afiliación? Para conversión a escénico. Si tú querías ser del grupo de los esenios, que era un grupo muy espiritual, era un grupo místico, para ellos la ley no era legal, la ley tenía una enseñanza espiritual. Para ellos cada cosa de la Biblia tenía una interpretación espiritual, no era literal, no era algo para seguir al pie de la letra, sino para darle una interpretación espiritual y aplicarla espiritualmente. Ese era el grupo judío de los esenios. Este grupo usaba el bautismo para purificar el alma de aquel que se convertía, porque para todo judío
era entendido que cualquier religión, cualquier cultura estaba contaminada y que la única cultura y religión que era digna, que era pura, era la judía. ¿Me están siguiendo el paso? Con esto, quiero que ustedes entiendan que los esenios, al tener esta cultura, esta raíz cultural, hacen el bautismo para purificación del alma y también lo hacen para conversión. Te quieras convertir a esenio, pues tenías que pasar por el bautismo, entre comillas, o tevila. Ahora, perdón, para la cultura romana, eh, muchas gracias, Julia. Para la cultura romana, hay un acto bautismal muy interesante llamado el ritual lustratio. Se pronuncia lustratio, no, iustratio, porque es una I mayúscula. Iustratio o iustratio, si tú lo quieres leer literalmente. Pero el romano hacía un acto muy similar al bautismo, pero se le llamaba el ritual iustratio. Este ritual es un rito de purificación para recién nacidos. El romano entendía que cuando alguien nacía, podía haber experimentado ciertas, eh, eh, ciertas contaminaciones durante el embarazo. Y para ellos poder purificar a este niño y traerlo a la cultura de manera pura, de manera sana, tenían que hacer el ritual iustratio o el acto bautismal romano. Ahora, habían dos razones por las cuales se bautizaba a una persona en el mundo romano. La primera es en la muerte. O sea, cuando alguien moría, a este se hacía un bautismo por ese muerto, para llevarse la contaminación del muerto. Por eso que ustedes ven a Pablo luchar en sus cartas diciendo, no sea, no, ustedes no fueron bautizados por muerto, ni por gallo, ni por mí. O sea, él está diciendo, él está peleando contra la cultura romana. Él está diciendo, su cultura romana de bautizarse por un muerto no cabe en el cristianismo, no cabe en Jesús. En Jesús hay un solo bautismo y ustedes se bautizan por muerto, por recién nacido y por muchas cosas más. Así que cuando alguien nace, es bautizado. Cuando alguien muere, el familiar de ese muerto se bautiza para purificarse de la pérdida de ese familiar. Espero que me sigan. Ahora, perdón, de la manera con que la cultura romana bautizaba a los niños era la siguiente. Si un niño varón tenía ya 9 días, era hora de ser bautizado. Si era niña, solamente necesitaba 8 días. Después de los 8 días para las niñas y 9 días para los varones, se le bautizaba para poder impedir alguna contaminación durante el parto. Otra cosa es que a estos niños no se les sumergía en el agua, como lo hacían los judíos o como lo hacen los cristianos. No. Los romanos esparcían agua sobre la cabeza del niño. Se la rociaban por encima. Eso es lo que se le llama abulación o aspersión. Se le rociaba por arriba el agua para purificar al niño. Entonces ustedes ven que dentro de la iglesia católica se bautiza a los niños y no se les sumerge en el agua, sino que se les rocea por la cabeza, por el pelo, un poco de agua, o se le derrama un poco de agua por la cabeza, sin sumergirlo. ¿Por qué? Porque eso es algo que la iglesia católica heredó de la cultura romana. Recuerden que los católicos se originan en Roma. Por eso es que el lugar donde habita el Papa está en Roma, en Italia. De ahí se origina la iglesia católica y de ahí surge esta costumbre de bautizar a niños. Perdón. Otro dato es, bueno, ya lo dije, y es que se bautizaban para prevenir, se usaba para prevenir eh, como mencioné, para prevenir alguna impureza durante el parto, pero también
Si no se bautizaban estos niños, no podían ser admitidos en la sociedad. O sea, no solamente era para purificarlos, sino que supuestamente, si estos niños no eran purificados, no se podían admitir en la sociedad romana porque le iban a contaminar. Y es un poquito controversial porque el romano era muy borrachón, era muy pecador, era idólatra, y para ellos un niño recién nacido venía con contaminaciones. Y ellos que pecaban aparentemente no tenían. Qué contradicción. Vamos ahora a una cronología. Vamos a explicar cómo este acto bautismal evoluciona en el tiempo. Primeramente, en el siglo IV antes de Cristo, ustedes van a ver los baños de agua de limpieza espiritual. Esto es lo que se le llama Tevilá. Esto es lo que hacían en el Antiguo Testamento. Actos de purificación, actos de limpieza. Eso era bautismo antes de la era común, antes de Cristo. Entre el año 200 antes de Cristo y el año 70 después de Cristo, en ese intervalo, durante el periodo del segundo templo, después que se levanta, ya el acto de sumergir personas comienza a nacer y viene siendo, entre los judíos, claro está, comienza a nacer y viene siendo bajo una interpretación farisea. Los fariseos son los que interpretaban este acto de sumergir a las personas en un mikveh haciendo un rito de tevilá, o sea, en un estanque de agua haciendo un rito de purificación. Ya cuando salimos ya de la época de Jesús y entramos, cuando nos sumergimos, perdón, a la época de Jesús y entramos a ese siglo I después de la era común, en el tiempo que Jesús vivió, vemos el bautismo de Juan, que este bautismo es diferente. Todos los demás bautismos eran para convertirse, era para purificación física, para purificación espiritual. El bautismo de Juan no tiene comparación. O sea, no viene de los esenios, ni de los fariseos, ni de Roma. El de Juan es único. ¿Por qué? Porque es el único bautismo que empieza a ser bautismo para perdón de pecados. Escuchen, el bautismo de Juan es un bautismo simbólico para el perdón de los pecados. Y lo pueden ver en Lucas 3:3. Por eso que Jesús tiene que bautizarse. Y las personas quieren decir mucho que tiene que someterse a Juan. No, no, no solamente eso. Escuchen, cuando alguien, un maestro, un rabino, ya sea nombrado o no nombrado, un maestro, un moré, bautiza a alguien, normalmente dentro del mundo fariseo es para lo siguiente. Número uno, es para nombrar a alguien como discípulo. Si yo soy fariseo y tú por igual somos judíos y yo te bautizo, yo te estoy nombrando como mi discípulo directo. Y número dos, Juan no solamente lo hizo para nombrar a alguien como discípulo, sino también que lo hace para perdón de pecados. O sea, él está diciendo que este tipo de tevilat que los judíos dicen para purificar el espíritu y el cuerpo, Juan dice, no, es para purificarte del pecado. O sea, Jesús, como buen seguidor de su cultura, como tiene que cumplir lo que su cultura le exige y también la ley, Jesús va y se bautiza. Número uno, como sometimiento, pero también como limpieza de pecado. Aunque Jesús no tenía pecado, dentro de la cultura se entendía que todo aquel nacido de hombre y de mujer era una persona que nace con pecado, por el pecado que hizo Adán y Eva. Todo el que nace en ese tiempo se entendía que heredaba el pecado de Adán y Eva. Y lo que Jesús hace es hacer un acto bautismal antes de hacer su ministerio para limpiarse de supuestamente ese pecado heredado. Así, dentro de la cultura se podía entender que Jesús triunfó en todo su camino sin pecado alguno. Aunque él nace sin pecado, por eso que la Biblia dice que él, sin tener pecado, se hizo pecado. Jesús no cometió pecado. ¿Qué es hacerse pecado? Nacer. Se refiere a nacer, porque el nacer era hacerse un pecado, porque uno heredaba en el nacimiento el pecado de Adán. ¿Me están entendiendo? Porque los judíos, usted va a Zacarías capítulo 1, dice
que el espíritu del hombre se forma dentro del hombre. Entonces, lo que creen los judíos es que mientras el hombre no nace, es un ser puro, espiritual, pero cuando nace, se hace pecado, porque hereda automáticamente el pecado de Adán. Y Jesús, para limpiarse de ese pecado cultural, entre comillas, él tiene que bautizarse para demostrar no solamente espiritualmente, sino también culturalmente que él va a cumplir todo sin pecado alguno. ¿Me están entendiendo? Espero que me entiendan, no se me duerman. Escríbanme en el chat si entendimos, no entendimos, para saber qué voy a hacer. Ahora, los apóstoles, el bautismo que ellos lo hacen es para perdón de pecados, pero también para recibimiento del Espíritu Santo. O sea, los apóstoles entendían que sin ese bautismo no se podía recibir el Espíritu Santo. Por eso es que ustedes ven que cuando el Espíritu de Dios se derrama en la casa de Cornelio, Pedro se sorprende. Y él dice, pero ahora yo sé que el Espíritu Santo no tiene excepción de persona. ¿Por qué? Porque estas personas, número uno, son gentiles, no son judíos. Y número dos, no fueron bautizados. Cornelio recibe el bautismo de hablar en lenguas antes de ser bautizado en aguas. Por eso Pedro le sorprende, porque ahí se le rompe su religiosidad. Y ahí él entiende que número uno, no hay que ser judío para tener el Espíritu Santo. Y número dos, no hay que ser bautizado en agua para recibirlo tampoco. Porque los discípulos lo hacían para que reciban el Espíritu Santo. Ahora, después del tiempo de los discípulos, durante el siglo II después de Cristo, era un periodo de enseñanza del bautismo. Era un periodo de enseñanza previo al bautismo. O sea, surge la idea en los diferentes concilios de la antigüedad, que después se convierten en concilios católicos con el tiempo, surge la idea de que tienen que haber candidatos, lo que se le llama, lo que se le conoce como futuros discípulos o catecúmenos, etcétera. El punto es, los concilios decían, para bautizarte, tienes que ser un candidato para ser bautizado. Número dos, el bautismo tenían que sumergirse 3 veces a la persona. Durante el siglo II después de Cristo, había que hacer un bautismo trinitario. ¿Qué es esto? Que hay que hacer un bautismo, sumersión, perdón, en el nombre de los tres. Se sumerge una vez para el Padre, una vez para el Hijo y una vez para el Espíritu Santo. Ojo, esto no está en la Biblia. La Biblia no habla de sumergir a nadie 3 veces. Pero como cada quien interpreta lo que quiere y surgen diferentes líneas, dentro de esta línea se hacían se sumergían 3 veces las personas por el nombre de cada uno. Claro, basado a Mateo capítulo 28, que dice, ve y hacer discípulos, bautizándole en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, se basa en ese verso para hacer este acto bautismal. También durante el siglo II hay 3 casos especiales. Número uno, se hace el bautismo derramando el agua sobre la cabeza o para que se conviertan, o si hay una enfermedad mortal, ellos creían que el bautismo podía sanarla. Número dos, la muerte de algún candidato antes del bautismo no podía, se les justificaba de que eran salvos por el bautismo de la sangre de Cristo. O sea, si usted se muere antes de pasar por las aguas, se le interpretaba de que usted fue bautizado en la sangre de Cristo y usted fue salvo. Sí, era culturalmente. Algo más que quiero enfatizar es que el bautismo infantil era registrado. Para ese tiempo, los padres bautizaban a los niños para que se conviertan en cristianos. ¿Pero por qué era esto? Porque tenían el miedo de que si los niños morían antes de crecer y tener la oportunidad de ser bautizados, ellos creían que iban a ir para el infierno. Entonces ellos bautizaban a los niños
para evitar cualquier oportunidad de que esto suceda. Para seguir avanzando, vamos al siglo III, y en el siglo III tenemos a alguien llamado Hipólitos y Orígenes, que eran los padres de la iglesia. Y estos padres de la iglesia, eh, que vivían en diferentes tiempos, cada vez en diferentes años, eran unos defensores de la fe y tenían interpretaciones personales sobre cada ámbito cristiano. Incluso mucha de la costumbre cristiana viene de estos padres de la iglesia, de estos padres apostólicos, estos padres griegos. Para que me entiendan, hay tres grupos de padres, entre comillas. Están los padres apostólicos, que fueron los discípulos de los discípulos. Están los padres griegos, que son los que vienen con filosofía griega a defender la fe, y están los padres de la iglesia, que son los que vienen ya a estructurar de una forma ya más avanzada la doctrina de la iglesia. Y estos padres, Hipólito y Orígenes, defienden el bautismo infantil. Y lo defienden como si fuera una tradición que los apóstoles establecieron. Como sabemos que los apóstoles nunca aprobaron este acto. Número dos, alguien llamado Cipriano, de la misma época, puede ser mi tocayo, porque mi Cipriano, él es Cipriano, él encuentra una razón teológica para bautizar a los niños, y es diciendo que todos heredamos el pecado de Adán. Por eso los niños tienen que ser bautizados para que se limpie de ese pecado. Oigan qué cosa. Cada quien con su creencia, ¿eh? Y lo que comenzó como una emergencia bautismal se convierte en una práctica regular en las iglesias para finales del siglo III después de Cristo. Ya para el siglo IV después de Cristo, perdón, el cristianismo se vuelve una religión legal en el año 313 después de Cristo. Legal, o sea, dentro del imperio es permitido que se practique el cristianismo, pero se vuelve una religión oficial de Roma en el año 391 después de Cristo. En este año Roma establece el cristianismo como una ley, como una religión oficial en el reino, en el imperio. Y la iglesia occidental, que vuelve a Roma, establece lo que es el bautismo infantil. O sea, todas las iglesias esparcidas comienzan a adquirir estos actos bautismales heredados de Roma, porque ya Roma como imperio establece a los cristianos como una religión oficial. También tenemos que la iglesia de Oriente también acuñe bautizar a los niños, pero también le agregan de que tiene que ser bautizado para poder ser miembro de la iglesia. O sea que si usted no se bautiza, usted no es miembro de la iglesia. Durante el siglo VIII, voy a avanzar, que tenemos mucho que cubrir. Desde el siglo VIII tenemos a la iglesia católica, que ahora separa el bautismo de la comunión, pero la iglesia ortodoxa lo hace unido. O sea, para la iglesia católica normal, no la religiosa, sino la que es más flexible, dicen que tiene que bautizarse y después la comunión. Pero la iglesia ortodoxa, la religiosa, la estricta, dice no, que tienen que hacer ambos de manera simultáneamente. Por eso ustedes ven que hoy mismo en nuestros países vamos a ver que primero hay que hacer un bautismo para poder comer la comunión en la iglesia católica. Van a ver en el siglo VI también que se defiende lo que es bautismo de deseo o bautismo de intento en la iglesia católica. O sea, el deseo de ser bautizado era un sentimiento alentado en la iglesia católica, era motivado. Menos la iglesia, un dato especial es que la iglesia inglesa, la iglesia en Inglaterra, solo hacía bautismo por aspersión. O sea, le rociaba el agua a las personas, no sumergía a nadie. Llegada ya el movimiento de la reforma de los protestantes, vemos a Martín Lutero, que mantiene esta creencia de bautizar a los niños. O sea, para él, el bautismo es un agua divina que lleva a la salvación y perdón de pecados. Por eso los niños deben ser bautizados. Vemos a Huldrych Zwingli, otro promotor de la reforma, que rechaza el bautismo para la salvación, sino que él dice que la salvación se da antes del bautismo.
porque el bautismo es solamente un símbolo. Tenemos ahora a John Calvin, que también que rechaza la opinión de Zwingli, diciendo que el bautismo es simplemente un simbolismo, y rechaza a Lutero diciendo que hay que bautizar a los niños. Él dice que el bautismo es el medio normal de la salvación, pero no es 100% necesario. O sea, mira qué contradicción. Para ser salvo, tienes que bautizarte, pero no tiene que ser, no tienes que ser obligatoriamente bautizado para que seas salvo. Número 4 es Anabatistas de Suiza, perdón. Ella sí comparte la idea de Zwingli. Ella dice que ellos rebautizaban a la gente por derramamiento de agua como símbolo de externo de una salvación previamente recibida por la fe. O sea, si alguien recibe a Cristo y alguien se convierte y alguien se bautiza, pero se desvía, ella prueba de que pueden ser rebautizados. Ya en el 8 surge un movimiento en Europa llamado el Gran Despertar, el avivamiento más grande de Europa. Predicadores como Jonathan Edwards, George Whitefield y John Wesley promueven la idea de arrepentimiento radical, predicando el perdón de pecados, la oración de arrepentimiento, confesión de fe, pero sin que sea obligatorio el bautismo. Para este movimiento, para ellos, la oración de fe era más importante que el acto bautismal. Ya en el siglo XIX, en Estados Unidos, surge lo que es el gran avivamiento. Ustedes quizás conozcan estas personas como Charles Finney y Dwight Moody. Estos eran predicadores que usaban muchísimo en milagros, de acuerdo a su historia. Y lo que se cree es que ellos, perdón, hacían los actos bautismales bajo el método de asiento de afligido. O sea, habían personas que si no estaban bien en Cristo, estaban flaqueando en Cristo, se le bautizaba y se veía que como estaban afligidos, como estaban débiles, el bautismo podía a ellos levantarlo y fortalecerlo espiritualmente. Y también surge un movimiento más llamado Stone Campbell, un movimiento americano de restauración, que también predica de bautismo para el perdón de los pecados. Esto en el siglo XIX. Esos predicadores que usted escucha de los generales de Dios, todos ellos apoyaron estas ideas. Ya en el siglo XIX también surge lo que es la Iglesia de Cristo, que apoya el bautismo también sumergido para el perdón de los pecados, y surge la Iglesia de Jesucristo de los Santos del último día. O sea, los mormones surgen en el siglo XIX. Los mormones surgen en el siglo XIX. Ellos enseñan que también el bautismo por inmersión es para el perdón de los pecados. De los pecados. Ahora vamos a entrar a una simbología bíblica. ¿Cómo la Biblia simboliza el bautismo? ¿Qué representa el bautismo en la Biblia? Número 1, representa nacer de nuevo. Lo pueden encontrar en Juan capítulo 3, verso 3 al 7. Número 2, representa una nueva vida libre del cautiverio del pecado. O sea, el que se bautiza representa ser libre del pecado, despojado del pecado. Lo pueden encontrar en Romanos capítulo 6, verso 3 al 4, y Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15. No voy a leer los versos para hacer tiempo. Ustedes lo pueden leer ustedes mismos. También representa tener buena conciencia. La Biblia simboliza el bautismo como un acto para limpiar nuestra conciencia, ya que el bautismo nos libera de ese cautiverio del pecado, también nos limpia la conciencia de culpabilidad. Lo pueden ver en 1 de Pedro capítulo 3, verso 21. Número 4, la Biblia simboliza el bautismo como un acto de unificación en Cristo, como un acto de unificación en Cristo. O sea, entendemos que por el bautismo somos unificados a Cristo, somos unos con Cristo. Bien. Y número 5, entendemos que para ser bautizados, según la Biblia, el bautismo sirve como una identificación de ser discípulo de Cristo. Por eso es que Jesús dice, ir y hacer discípulos.
Vayan y hagan discípulos. ¿Pero cómo? Bautizándolos. ¿Por qué? Porque el bautismo es como si fuera una identificación de que usted y yo somos discípulos de Cristo. Recuerden que les expliqué ahorita que en el judaísmo, para tú ser discípulo de algún maestro, tienes que pasar por un bautismo. Tienes que ser sumergido. Así que Jesús lo que hace es que Jesús aplica esta cultura y dice, ok, como mi cultura enseña, vamos a hacerlo. Hagan discípulos bautizando. Ustedes pueden ver el video grabado después que termine la clase. Y para culminar, aquí le entrego una serie de libros que fueron utilizados para este, eh, este estudio. No les di un resumen porque el estudio tiene tanta información que sería una pérdida de tiempo resumirlo. Yo prefiero que ustedes vayan al video, saquen notas, escuchen todo otra vez, tomen nota punto por punto para que puedan entenderlo todo nuevamente. Pero aquí tenemos la bibliografía. Aquí tenemos lo que son las fuentes que usamos eh, para respaldar este estudio. Si usted quiere obtener estos libros, eh, yo sí le recomiendo que hable con distribuidora Berea, una librería de libros, que ellos pueden proveerle con esta serie de libros. Son muy importantes, son muy educativos. Y si tienen preguntas, pues este es el momento para preguntas, dudas y confusiones. Si tiene alguna confusión, alguna duda, puede preguntar ahora. Antes de pasar para la pregunta, quiero decirle a los que comentaron en el grupo, por favor, vean el video. No hay mucho tiempo para yo ir para atrás y para adelante, porque tenemos otro maestro que viene. Así que vean el video, saque tiempo. Usted puede sacar tiempo. Manejando, póngase en los oídos. En la casa, bañándose, póngalo en altavoz. Escuche el video, intente entenderlo, saque un día libre, tome nota. El video nunca se borra, así que está ahí para ustedes. Preguntas la pueden hacer ahora. La persona que maneja la pregunta, por favor, puedes tomar el control del Zoom. Buenas noches, Dios le bendiga. Sí, si alguien más tiene alguna pregunta, como ya comentó el profesor Wilber, la puede ir haciendo. Vamos a darle unos segunditos más por si alguna persona se anima. Profesor, están preguntando en el grupo si en el video está la bibliografía. Sí, eso fue lo que enseñé hace unos 5 minutos. Ok, La serie de... excelente, excelente. Hay una pregunta de Julia de León. Dice, entonces se puede hacer una persona rebautizarse las veces que quiera. Sí, no hay nada en la Biblia que prohíba el rebautismo. No hay nada. Ahora, todo va a depender de la intención. Si usted lo hace como si fuera un ritual para ser salvo, pues es en vano. Porque, para irnos un poquito más profundo, el bautismo no es para ser salvo, sino es un acto que representa la salvación en nosotros. Por eso que Pablo dice que cuando somos bautizados, somos sumergidos juntamente con Cristo y somos levantados de los muertos juntamente con Cristo. Representa la salvación, más no es para ser salvo. Pero usted puede rebautizarse si usted siente en el corazón hacerlo, porque quizás no lo valoró, quizás falló, quizás no le dio importancia. Creo que José fue el primero en levantar la mano. Shirley dirige, perdóname, es la costumbre. Dale, José. Aquí, Wilber, yo sé que yo escuché ahorita explicándote y diste buen detalle del origen del bautismo, pero noté que entraste como de golpe a Juan. O sea, que uno tiene poco datos de Juan. Por Sí, ejemplo, la certificación del bautismo de Juan, porque tú sí. detallaste el origen del bautismo, pero Juan metiste así que de golpe. Dime más o menos alguito de ese dato del bautismo de Juan. No entiendo. Bueno, yo expliqué que el bautismo de Juan era único, o sea, no proviene de ninguna cultura, no proviene de ningún movimiento. Juan fue inspirado para ese bautismo, que es con el significado que para el perdón de los pecados. No es ninguna otra cultura hacía un bautismo como tal, solo Juan. Hacían bautismos para purificación,
Hacían bautismo para nombrar discípulos, pero no había un bautismo para perdonar pecados. No existía. Juan es el que trae eso a la historia. Y lo que hace Jesús es que cuando él se bautiza, él cumple con la creencia cultural que ya Juan establece, que es, número uno, me vuelvo discípulo, porque hay que ser discípulo primero para ser maestro, me vuelvo discípulo, y número dos, me purifico del pecado heredado de Adán. Eso fue lo que expliqué antes. ¿Hay algo más que quizás tú querías saber? Sí, esa parte yo la entendí, pero eh, se supone que en aquellos tiempos tú no puedes surgir con algo sin tú tener una base o una preparación. Es el Eh, tema que yo... no necesariamente, durante los tiempos del siglo I se levantaban muchos movimientos que eran radicales y cambiaban el sistema. Por ejemplo, Juan no era aceptado por todo el mundo. Juan era muy cuestionado, pero como Juan comenzó a tener discípulos y una gran multitud atrás de él, no había de otra ya para los rabinos, fariseos y saduceos de aceptar a Juan en su bautismo. Normalmente, como se acepta un acto o una cultura o una costumbre, es porque allá hay muchos seguidores que lo creen y lo siguen. Y para evitar rebeldía en el pueblo, eh, o revolución en el pueblo, ellos lo que hacen es que la aceptan. Eso es lo que pasó con Juan. Juan vino a revolucionar. O sea, como no querían que el pueblo que seguía a Juan se rebelara con los rabinos o con los maestros, ellos simplemente lo aceptan. Mi hermana Shirley, me dejaste solo, te necesito. Sí, excelente, excelente, Wilber. Sí quedó claro, José, la explicación del profesor Wilber. Bueno, pues vamos a darle paso a Yunirka, que tenía la mano levantada, y luego de Yunirka, pues le sigue Yajaira. Ok, yo la escribí la pregunta en el chat, pero gracias por la oportunidad. Yo entendí, no sé si, pero entendí como que Martín Lutero fue de lo que defendió el bautismo infantil. Infantil. Entonces, yo me estaba haciendo la pregunta, ¿por qué, por ejemplo, nosotros, los que somos de parte de lo que la iglesia cristiana evangélica pentecostal, no se bautiza el infante? ¿En qué consiste Oh, eso? buena pregunta. Bueno, primeramente es porque tenemos la mala noción bueno, la incorrecta noción de pensar que descendemos de Lutero y no fue así. Lutero inicia el movimiento, pero no venimos de Lutero. Fue una cadena de movimientos que descendió a nosotros. Por ejemplo, Lutero se revela de la Iglesia Católica, pero no deja la costumbre católica. Lutero lo que hace es que él se revela de la tesis, pero él no se revela de las demás acciones católicas. Por eso cuando tú vas a una iglesia luterana, es muy similar a una iglesia católica. ¿Por qué no lo hacemos? Porque nosotros venimos de las iglesias metodistas del año 1990. Surgimos de ahí. Y las iglesias metodistas no eran relacionadas a la católica. Eran diversas a los católicos. Tenían cultura diferente, pensamiento diferente y eran, de cierta forma, hasta más bíblicos. Eran más apologéticos, más defensores de la fe, según la Biblia. Y de ahí surgimos nosotros, de las escuelas metodistas y de la iglesia metodista. O sea, nosotros como venimos como el evangélico per se, viene directamente del metodista y no de Lutero, no heredamos esa costumbre. ¿Alguien más? Ah, ok, ok. Tiene la mano levantada también Yajaira, y luego le sigue Dakinis. Amén, buenas noches, Dios le bendiga, excelente impartición del maestro Wilber. Yo he escuchado que en pleno siglo XXI, he escuchado personas que dicen que si una persona no se bautiza, puede perderse. Entonces, no podemos relacionar la salvación con el bautismo. Ahora bien, una persona no bautizada tiene que anhelar el bautismo. Amén. Mi pregunta es que me llamó la atención cuando el maestro estaba dando parte de la impartición, y es que yo me preguntaba, pero ¿por qué la Iglesia Católica eh, le rocía o le echa agua a un niño recién nacido si no tiene ningún pecado, no tiene conocimiento? Pero gracias a Dios y luego al maestro, pues esa duda ya yo, por ejemplo, con la explicación que él hizo, ya yo tengo el conocimiento. Por ejemplo, que él dijo que la cultura romana utilizaban esa tradición, por ejemplo, con una niña de 8 años y luego el niño
de 9 días, perdón, 8 días y 9 días. Creo que es así, o si no me corrige, maestro. Entonces yo dije, wow, pero de ahí es que viene, porque yo me preguntaba que por qué esos niños tienen que llevarlo tan pequeño a bautizarse si ellos no tienen conocimiento. Buenas noches y excelente explicación, maestro. Muchas gracias, mi hermana. Continúa Dakinis con su pregunta y luego de Dakinis, pues entonces vamos a pasar, Wilber, a las preguntas que hay en el chat. Sí, hay muchas Yo en el le- chat. ah, la gran mayoría se repite. Dios le bendiga. Amén. Es algo analítico. Por ejemplo, si yo tengo varios niños que ya sí tienen el conocimiento, 8 años, 9 años, ¿por qué esperar que esa persona sea adolescente para yo bautizarla si está adoctrinado? Tengo mi hijo o mi hija, más o menos, y ellos saben el acto de bautismo, ya están adoctrinados. Entonces, ¿qué me impide a mí no bautizarlos? A los hijos, ok, ya entendí. ¿Qué edad tienen sus hijos? No, no, es por whatever. Un niño de 8 años, 9 años y 10 años, hay que esperar que tengan 12, 13, 14 años para bautizarlo. Ok, debe responderte ahí. Bíblicamente, no hay una edad para bautizar a nadie. No hay una regla que diga bauticen a fulano a tal edad. No existe, ¿verdad? Pero bíblicamente sí entendemos que aquellos que son bautizados son aquellos que tienen el entendimiento y la comprensión de que de verdad quieren seguir a Cristo, quieren seguir los reglamentos de Cristo que ahora está. Un niño de 8 años de manera psicológica, ahora te voy a hablar como psicólogo, ¿verdad? A nivel de psicología, de cognición, de pensamiento, un niño de 13 años para abajo no tiene la capacidad de hacer decisiones definitivas. ¿Por qué? Porque el niño opera por motivación. El niño opera por estimulación. Entonces, el niño, cuando tú le dices a un niño de 8 o 7 años, ¿tú crees en Jesús? Sí, yo creo en Jesús. ¿Tú crees en lengua? Pero claro, prendido en fuego. Los niños tienen un tigueraje para hablar, pero no tienen la capacidad mental para 100% decir, yo quiero a Cristo, muero por Cristo. ¿Por qué? Porque ellos saben lo que están diciendo, pero no saben qué significa lo que dicen. ¿Me entiendes? Entonces, muchas veces los niños también imitan lo que hace el otro. A veces los padres le repiten 1000 veces al niño, tiene que bautizarte, recuerda, para que esté bien con Dios, para que siga a Dios. Y esa insistencia de bautizarse, ver esa prédica todos los días en la iglesia de que hay que bautizarse, se le puede incrustar en la mente a ellos. Y ellos, no porque quieren, no porque le nacen, no porque se quieren comprometer, sino por la estimulación de lo que escuchan, quieren bautizarse. Sí, por eso es que siempre es bueno bautizar a las personas que están ya en la adolescencia, porque ya en la adolescencia comienzan a formar lo que es identidad. Y durante el tiempo de la identidad que están formando, ellos pueden más o menos tomar y dejar lo que quieren y lo que no. Y ya es más razonable permitir que se bautice. Bueno, vamos a ver la pregunta en el chat, imagino, Shirley, ¿verdad? Bien, profesor, hay varias preguntas en el chat. La primera es de Ricardo. Antes que me la Eh, hagas, si hay preguntas repetidas, no las lea porque ya las repetí. ok. Bien, Ricardo pregunta, ¿Cristo rompió esa creencia del bautismo infantil al decir que el reino de los cielos es de ellos? Para enseñar No, que no nacen con ese pecado original. no lo rompió porque no existía cuando Cristo estaba. No lo rompió porque para el tiempo de Cristo, bueno, existía en la cultura romana, claro está, Ok, pero no era con la misma aplicación que los católicos le dan, porque los católicos modifican ese bautismo. Entonces, no existía para Jesús, pero sí, se puede usar ese texto para dar a entender de que un niño no necesita bautismo. ¿Por qué? Porque el niño nace puro. Por eso que dice la Biblia, hay que ser como el niño para heredar el reino de los cielos. Y también dice, sean como niños de corazón, pero que sean maduros de la mente. ¿Por qué? Porque el corazón de un niño es puro. Si hace un acto que tú y yo entendemos que es malo, no lo hace porque sabe que es malo o con malicia. Lo hace por ignorancia. Esa es la diferencia. El niño no tiene maldad, aunque haga actos de maldad. ¿Me están entendiendo? Bien. Siguiente ok, pregunta. excelente. Hay otra pregunta que es de Melissa. ¿A qué se refiere la Biblia en Efesios 4:5 que dice un Señor, una fe, un bautismo? Bien.
hay que entender la cultura de Efesios primero. Primeramente, en Efesios existían lo que es idolatría. Hay una diosa llamada Diana, lo pueden ver en Hechos capítulo 19, creo que o 17. Me pueden corregir ahí. Donde Efesios era muy seguidor a la diosa Diana o Artemisa en idioma romano. Y esta diosa controlaba a la 17, gracias, hermano Ángel, controlaba lo que es la creencia de Éfeso. Y los discípulos eran confrontados con el pueblo. Y lo que hace Pablo decir, espérense, no me hablen de Diana, no me hablen de Zeus, no me hablen de ningún otro Dios. Solo hay un solo Dios, un solo bautismo, una sola creencia. ¿Por qué? Porque se hacían actos de rituales de purificación de agua, de sacrificio de animales, para adorar a esos dioses. Y lo que hace Pablo es contradecir o oponerse a esa idolatría de Roma. Siguiente. Ok, excelente. Bueno, pues con esa última pregunta concluimos. Vamos a darnos un break de 5 minutos. De verdad le quiero dar las gracias a todos los que están conectados. No se desconecten. Seguimos aquí aprendiendo mucho más. Entonces ahora pueden tomar un poquito de agua en esos 5 minutos, levantarse y luego volvemos.